tener un circuito así, un circuito serio, una parte de un circuito, donde está conectada una resistencia, una bobina, y circula por el mismo una corriente. Si tomo cada elemento en forma individual, la corriente que circula por cada uno de estos elementos, entre estos puntos que hay acá, que les puedo poner A, B, C y D, que son los extremos de la resistencia y que es el extremo de la reactancia inductiva, esto también se lo puede tomar como si fuera una impedancia cuyo ángulo de fase es 0, y esto también se la puede tomar como una impedancia módulo de XL, cuyo ángulo de fase es 90 grados. Esto lo sabemos. Y nosotros sabemos de que la corriente y la caída de tensión en la resistencia y en XL se va a comportar la caída de tensión de una manera distinta. ¿Por qué? Veamos. La corriente que yo dibujé ahí, si hago un diagrama fasorial de la corriente, le puedo poner el ángulo que yo quiera, porque lo puedo elegir. Puedo buscar el ángulo que quiera, pero le voy a poner 0 como ángulo. Y entonces yo puedo dibujar las caídas de tensiones que hay en cada uno de estos elementos. La caída de tensión, nosotros sabemos, si me hago referencia en la resistencia entre A y B, la marco como una flecha porque yo siempre digo que la corriente entra y sale en un elemento con positivo, entra con positivo, entonces en C entra con positivo, sale con negativo. Son unos signos que yo le pongo para poder graficar estas caídas de tensiones que están acá. Estas son las caídas de tensiones que hay aquí. Son las caídas de Profe, tensión. Sí. disculpe que interrumpa. De nuevo, pasa que yo tengo muchas dudas precisamente con ese signo que usted está escribiendo, la dirección de la flecha. ¿Me podría explicar de nuevo por Bueno, qué es que esto la es un área convenio. de la dirección? Esto es Exacto. un convenio. Un convenio. Ajá. Como uno tiene que resolver los ejercicios en forma analítica, entonces no se sabe ni para dónde van las corrientes, ni cómo son las caídas de tensión, tengo que poner yo una referencia para poder, tengo que referenciar el ejercicio. Entonces yo lo que digo es que, por ejemplo, en un generador, sea de alterna o de continua, esto va a ser la caída de tensión o la salida del generador, y siempre la flecha va a estar marcando el positivo. Esto significa de que si yo al generador acá tengo el punto 1 y el punto 2, yo puedo hacer que la diferencia de tensión entre el punto 1 y el punto 2, si esto vale 10 voltios, es el valor del generador. Y también puedo dibujar la corriente. La corriente la puedo dibujar entrando al generador o saliendo. Pero el convenio dice que si la dibujo saliendo, esa corriente la voy a poner positiva. Esto me sirve para hacer los cálculos a mí. Y después hay otro convenio con las corrientes. El convenio con las corrientes es, si yo tengo varios elementos, varias impedancias, y yo dibujo una corriente con este sentido, vos podés ver que la corriente está entrando a Z1. Por lo tanto, mi convenio es que cuando entra, le pongo el signo positivo y cuando sale, el negativo. Esta misma corriente va a entrar acá en Z2, cuando entra positivo y cuando sale negativo. Ese es el convenio que uso. ¿Para qué? Y para representar la caída de tensión.
Yo la caída de tensión la voy a representar con una flecha, y la flecha siempre va a apuntar al potencial mayor. La flecha siempre apunta al potencial mayor. Y esos son los convenios que uso. Por eso puse la flecha con este sentido, la flecha con este sentido. Y estas son las caídas de tensiones. ¿Se entendió esto? ¿No? Es un convenio el que se usa. Entendidísimo, profe, muchas gracias. Sí, la verdad que desde hace rato estaba con esa duda, pero bueno, no le he preguntado porque siempre nos quedamos con otra parte de los ejercicios, pero ahora sí, muy aclarado, gracias. Perfecto. Entonces, como tenemos este convenio, nosotros podemos representar las caídas de tensiones, que las represento como V sub R, caída de tensión. Perdón, vamos a hacerlo bien. Sería B sub R o lo mismo ponerle B sub Z en este caso. Y acá la caída de tensión sería B sub Z en L. Ahora, yo puse caída de tensión B sub Z. Es lo mismo que ponga la caída de tensión entre el punto A y el punto B. El punto A siempre es el que yo acá marqué como positivo, es el que va adelante para marcar. Me está dando también idea de la punta de la flecha. Positivo, me está dando idea de la punta de la flecha. Entonces, B sub Z de L va a ser la caída de tensión entre C y D. El potencial mayor siempre va adelante porque esto es una diferencia de potencial. Y yo, como lo estoy escribiendo, estoy tomando como que los puntos que marqué en amarillo están a mayor potencial. Bien, de esa manera, acá lo que yo tengo es la corriente, que tiene un ángulo de fase 0, que lo elegí yo, este ángulo de fase. La corriente tiene un módulo y tiene un ángulo de fase 0. Entonces tengo que representar las caídas de tensiones. Tengo que representar las caídas de tensiones. Buenas noches, Néstor. Vamos a ver cómo representamos la caída de tensiones. Me quedó muy... Bueno, la caída de tensión en la impedancia B sub Z. La caída de tensión en la impedancia B sub Z, nosotros sabemos que siempre está en fase con la corriente. Y eso fue lo que vimos ayer. Dibujo la caída de tensión B sub Z. Y va a estar en fase. Esta que va a ser acá es B sub Z. En fase con la corriente. Este diagrama fasorial se está moviendo en este sentido. Si quiero graficar la caída de tensión en la bobina, esta va a estar exactamente desfasada y en adelanto y adelantada a la corriente en 90 grados. Quiere decir que estaría puesta exactamente acá. Vamos a pensar que esto es la caída de tensión en B sub Z. L. Ahora, yo acá tomé las caídas de tensiones en forma individuales. Nosotros sabemos de que la caída de tensión en B sub Z, donde está la resistencia, más la caída de tensión donde está la bobina, la suma de estas caídas de tensiones, que son fasores, tiene que ser igual a la tensión
de una Z, voy a llamarla equivalente, para que se diferencie. ¿Cuál es la Z equivalente? La Z equivalente de ese circuito es la suma de la tensión V sub Z, que es una resistencia, más la reactancia inductiva. Entonces, yo puedo marcar un vector que vaya desde este punto, desde el punto D hasta el punto A, que me va a representar la caída de tensión en V sub Z equivalente. Y acá de nuevo, estos vectores, estas flechas que yo dibujo para identificar las caídas de tensiones, me sirve para saber que yo tengo que hacer la suma y, en definitiva, la caída de tensión en la Z equivalente es lo mismo que yo ponga la diferencia de potencial entre el punto A y el punto D. Muy bien. Entonces, esta suma que está acá, va a ser la suma de estos dos vectores. Puedo hacer el paralelogramo. Y si hago el paralelogramo, me queda la resultante, que va a ser la caída de tensión en la Z equivalente, que va a formar un cierto ángulo phi, con el eje de referencia donde yo tomo siempre los ángulos. Bueno, entonces yo puedo plantear acá que este coseno del ángulo, esto que está acá, este triángulo que está acá, que quedó formado acá, se lo conoce como triángulos de tensiones. ¿Por qué? Porque este cateto que está acá es el producto de I por Z, pero de la resistencia esta, y este cateto que está acá, que es la proyección de este vector, es I por JXL. Bien, y esta, que es la hipotenusa, es la caída de tensión en toda la impedancia. Y la caída de tensión en toda la impedancia, ¿cuál va a ser? Si la anoto acá, la caída de tensión en la Z equivalente va a ser la corriente por Z equivalente. Bien, nosotros sabemos que la Z equivalente la puedo representar también como el módulo de Z con un determinado ángulo phi. Y el módulo de Z lo puedo calcular con funciones trigonométricas o directamente aplicando Pitágoras. Por lo tanto, yo esto lo puedo escribir trabajando con los módulos, porque quiero calcular este ángulo, que va a ser el módulo de I por el módulo a Z equivalente, pero lo pongo de esta manera, como R cuadrado más XL al cuadrado. Por lo tanto, el coseno de este ángulo que está ahí va a ser este cateto, y este cateto que es I por Z, pero Z, ¿qué es lo que vale Z? Z vale esta resistencia vale Z. Entonces, voy a colocar a este producto que está acá como I por R. Entonces, el coseno va a ser cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es la tensión total
en los extremos de las dos impedancias, o sea, el extremo de la Z equivalente. Y entonces me queda I por R, que es la caída de tensión esta, dividido la caída de tensión de la Z equivalente. Acá también estamos hablando de módulos. Módulo de I por el módulo de Z. Las corrientes son las mismas, se van. Y en ese circuito, ahí tengo para calcular el coseno del ángulo, que en definitiva, este ángulo que está acá, es el ángulo que aparece acá en la impedancia. O sea que siempre estamos hablando de lo mismo, del ángulo φ, en un triángulo como este, que se lo llama de tensiones, como si yo acá, por ejemplo, marcara la corriente, la tensión, yo a la corriente acá le puse ángulo 0, pero la tensión va a tener este ángulo en este circuito, ¿lo ven? Esta es la corriente. Si yo tomo la impedancia como su conjunto, como la Z equivalente, la caída de tensión que van a estar formando, el ángulo que va a estar formando esta corriente con esta caída de tensión, nuevamente es este ángulo φ, el que está involucrado con el factor de potencia. Entonces no tenemos este ángulo φ dando vuelta por todos lados, y también lo tenemos dando vuelta en el triángulo de potencia. Bueno, eso era lo que hicimos ayer acá, cuando estábamos viendo cómo completar el diagrama fasorial, que tiene que estar dibujado, porque me acuerdo que lo dibujé. Puede ser que esté corrido de lugar. Hicimos ese diagrama fasorial, estoy seguro. Acá está la explicación, la parte A, acá lo hicimos. O sea, les expliqué acá esta parte de acá, este φ2. No sé si están viendo la imagen. Y cómo calcular el coseno de φ del funcionamiento en carga. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bien, bien. Entonces vamos a seguir y después, cuando terminamos de ver este tema, vamos a hacer un resumen de, como habíamos dicho, de qué nos encontramos con el motor cuando está frenado, cuando está en vacío o cuando está en carga. Lo que nos faltaría ver es un poco de circuito equivalente. Nosotros tenemos el circuito equivalente. Vamos a poner entonces circuito equivalente. Y vamos a hacer 2 puntos, reducción del rotor al estator. Y bueno, como la máquina sincrónica se la puede tomar como equivalente a un transformador, aproximadamente equivalente al funcionamiento del transformador, nosotros con el transformador hacíamos
usando la relación de transformación, no sé si se acuerda, que fue pasar el primario referido al secundario, el secundario referido al primario. Entonces, acá se hace lo mismo. Acá el primario, ¿qué sería? El primario sería el estator. Vamos a poner así, primario estator. Y el secundario rotor. Por lo tanto, entre primario y secundario va a existir una relación entre estator y rotor. Existirá una relación que la vamos a llamar una relación de transformación, vamos a poner una relación de transformador, que la vamos a llamar con la letra M. La letra M. Entonces, ¿qué era lo que nosotros tenemos si hacemos nuestro dibujo? Del motor. Acá vamos a colocar, vamos a llamar a esta R2 sobre S. Ya sabemos lo que pasa con esto, quién está involucrado acá. Sabemos que si desglosamos esa resistencia, tenemos también la resistencia de carga. Lo dejamos anotado así de esta forma. Y acá que tenemos X2, acá tenemos X1. Voy a pensar que estoy trabajando con módulos. R1, y acá que tenemos la tensión de alimentación, como en el transformador. U sub 1, lo que venimos haciendo. A esta corriente, ¿cómo la llamamos? I sub 1, acá el circuito cierra. Y acá tenemos la corriente del rotor I sub 2. Y acá tenemos las fuerzas electromotrices inducidas. O sea que nosotros vemos el circuito, y el circuito, así como lo vemos, prácticamente el del transformador. Entonces podemos hacer una simplificación. ¿Para qué? Para llevar el circuito de otra manera. ¿Se acuerdan? Es tratar de estas dos partes que está acá, que estarían como representando el entrehierro, esto y esto, tenerlos unificados en un circuito eléctrico. Tenemos que siempre pensar eso, que nosotros estamos trabajando con un motor trifásico y que las fases en cada uno de estos motores es exactamente igual. Profe, una consulta. Sí. La I2, como ahí estamos hablando de que en este caso del circuito equivalente, la reducción del rotor, o sea, como decir, del secundario al primario, Sí. ¿no sería I2.1? Sería del primario, es que todavía no la hice, la reducción. Ah, pensé Ahora, que ya estábamos claro, con el dentro del circuito, ok. no, ahora este es el circuito y vamos a ver cómo definimos la relación de transformación. de transformación, ¿no es cierto? La relación de transformación. Y vamos a ver, pero está bien la observación que haces, porque cuando nosotros hacíamos
la reducción del primario al secundario, cuando hacíamos la reducción de primario al secundario, o sea, de estator a rotor, nos aparecían, ¿no es cierto?, la relación de transformación, aparecía la relación de transformación tanto en la resistencia como en la reactancia y acá en la fuerza electromotriz inducida. Entonces vamos a hacer un paso más en nuestro circuito. Vamos a hacer un paso más en nuestro circuito y el paso que vamos a hacer, vamos ahora a tratar de vincular si la relación de transformación al estator. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que estos valores van a cambiar. Estos valores que están acá van a cambiar y vamos a ver cómo puedo pensar eso. Yo puedo pensar que E sub 2 ya no se va a llamar más E sub 2, X sub 2 tampoco y R sub 2 tampoco. Entonces puedo realizar un circuito lo voy a repetir abajo. Donde si acá tenía R sub 2 S, lo voy a llamar R sub 2'. Ahora vamos a ver cómo hacemos aquí, si esto es U1 y esto es I1. Acá vamos a tener X sub 2' y aquí lo que vamos a tener E sub 2'. Acá tenemos E sub 1 y acá tenemos X sub 1. Acá tenemos la corriente I sub 2', I sub 2', y ahí está lo que recién comentaba Claudio de cómo referenciar el estator, lo que queremos hacer nosotros, al rotor. Y esto que está acá pasaría a ser un solo elemento. Entonces me quedaría un circuito eléctrico más simplificado. Bien, vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos, por ejemplo, la ecuación que tenemos acá de E sub 2. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de cuando en el secundario? En el secundario nosotros tenemos E sub 2 es igual a R sub 2 S más JX sub 2, y esto está multiplicado por la corriente I sub 2. Si multiplico ambos lados de la ecuación por la relación de transformación, que dije que se va a llamar M, multiplico
Ahí está. Entonces, ¿qué me queda acá? Lo que tengo aquí, M por E sub 2 es igual a E sub 2 prima. Tenemos acá ya el valor de E sub 2 prima. Los secundarios son equivalentes, ¿no es cierto? Yo tengo acá una expresión. Esperen que cambio el color. Entonces, si los secundarios son equivalentes, se debería suministrar la misma potencia, ¿no? ¿Qué significa si los secundarios son equivalentes a la misma potencia? Y el producto de, vamos acá, de E sub 2 por I sub 2 sería la potencia del secundario, la potencia del rotor. Y E sub 2' por I sub 2', también en este circuito, sería la potencia de este secundario, o sea, del rotor. Pero estos dos circuitos que yo marqué acá son equivalentes, por lo tanto las potencias son las mismas y podemos poner que E sub 2, siempre hablando del rotor, E sub 2 y sub 2, por un lado, tiene que ser igual a E2' por I2'. Bien, esto que está acá me permite a mí hacer la referencia de esta corriente I sub 2 con respecto de la relación de transformación. Porque ¿cómo quedaría esto? Si yo hago, si hago M por E sub 2, si divido las dos ecuaciones, sería, ¿no? O si reemplazo, de esta ecuación de acá, si yo divido las dos ecuaciones, ¿qué me queda? Y acá me quedaría, ¿dónde quedó el prima? El prima quedó acá, entonces me queda como que M dividido I sub 2 es igual a 1 sobre I2'. Por lo tanto, si despejo el I2', me va a quedar me va a quedar I2 porque pasa multiplicando sobre M. Y acá tengo la otra relación de I sub 2, lo que vale. Entonces ya estoy haciendo la reducción. Bien, ahora lo que tendrían que hacer, se tendría que hacer la reducción de las resistencias R2 y me quedaría prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la potencia de R2, la potencia de R2 multiplicada por la corriente I2, si vamos acá, esta R2 multiplicada por la corriente I2 al cuadrado,
tendría que ser igual que si yo multiplicara R2' por I' al cuadrado. Entonces, si hago esa relación, es R2 sobre S por I2 al cuadrado va a ser igual a R2' sobre S por I2' al cuadrado. Esto se anulan. Y entonces yo de acá puedo poner, vean acá, si yo aquí despejo la relación de transformación, me queda como la corriente I2 sobre I2'. Entonces, si yo busco la relación, esto ¿cómo me quedaría? Me quedaría R2 y acá me quedaría I2 al cuadrado y acá me quedaría I2' al cuadrado. Esto sería R2' y lo que tengo acá es, perdón, voy a hacer un paso adicional para que se entiendan. Esto queda todo elevado al cuadrado. Entonces, ahora, esto que está acá es la relación de transformación. Entonces, de acá obtengo que R2 por la relación de transformación es R2'. Y lo mismo tendría que hacer con las reactancias. ¿Y cómo va a quedar? La relación va a quedar igual. ¿Por qué? Sería X sub 2 por I sub 2 al cuadrado, que estamos hablando de la potencia reactiva. Esta potencia reactiva tendría que ser igual que la relación que tengo acá, I2' al cuadrado. Por lo tanto, si aplico el mismo criterio, esto me va a quedar I sub 2